Bienvenidos a un programa más de la serie Pensamiento Libre. Es un programa producido por la Universidad Iberoamericana Puebla. En esta ocasión el tema es Nuevos escenarios energéticos y cambio climático. Para ello tenemos como invitada especial a Anne Bomer, coordinadora de proyectos de cambio climático de la Embajada de Reino Unido en México. Comenzamos. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. Gracias por estar con nosotros. Anne, sabemos que estás coordinando varios proyectos en la Embajada de Reino Unido. ¿Cuál es el interés del gobierno de Reino Unido en promover este tipo de acciones contra el cambio climático? Primero, pensamos que es importante sacar el tema de cambio climático, de reenfocarlo a un tema que no solamente es una amenaza para el medio ambiente, sino que también tiene consecuencias para la seguridad y la prosperidad a nivel mundial. Las consecuencias del cambio climático que se están observando no solamente afectan los ecosistemas, sino que también a través de las sequías, de la escasez del agua, de las enfermedades que se vuelven cada vez más repartidas en el mundo, se va a volver cada vez más problemático para las diferentes naciones y nos vamos a enfrentar a problemas de conflictos, de migraciones masivas que van a representar una amenaza para la seguridad internacional. Además, un punto importante que fue resaltado en el estudio del doctor Nicholas Stern, un estudio británico que salió en el 2006, es que los costos del no actuar ahora se van a volver muy pronto insostenibles para todas las naciones. Y es muy importante entonces que se actúe de manera rápida para combatir el cambio climático. Los costos, está demostrado que los costos del actuar ahora serán muchísimo menores al esperarnos a que se haya vuelto muchísimo más complicada la situación. Anne Bomer nació en Francia y ha pasado gran parte de su vida viviendo en Manchester, Inglaterra, en donde estudió la licenciatura en Negocios Internacionales. Además cursó los diplomados en Turismo Sustentable, Cambio Climático y Administración de Proyectos. Muy bien. Esta situación representa también, espacios para tecnologías limpias. Sí, por supuesto, no solamente lo debemos de considerar como una amenaza, sino que también representa muchísimas oportunidades, notablemente para el sector privado. El cambio climático es una oportunidad para desarrollar ideas innovadoras, tecnologías, y en el mundo en este momento es un sector que representa ya 3.000 millones de pesos. Entonces se está desarrollando cada vez más y las empresas que ya se están dedicando a esto están posicionándose para estar liderando en este tema. Además, las empresas que ya están poniendo atención a sus emisiones, que tienen ya una estrategia para combatir a su nivel el cambio climático, van a estar también líderes en el futuro.
y supongo que el gobierno dará algún impulso especial a estas iniciativas de industrias que estén trabajando en favor de mitigar o de adaptar al cambio climático. Sí, de hecho, dentro del PEC, que es la Estrategia Nacional de México para combatir el cambio climático, se está considerando un eje muy importante de trabajo con el sector privado para ayudarlos a desarrollar estudios para medir sus emisiones y también apoyarlos en reducirlas. Hay muchas estrategias que se pueden implementar y también a nivel del gobierno británico, a través de la embajada, tenemos diferentes proyectos para acompañar el sector privado mexicano en este sentido. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, tanto a nivel de intercambio de conocimiento, de tecnologías. En el Reino Unido se ha desarrollado bastantes iniciativas interesantes que nos gustaría mucho compartir con México. Muy bien. Iniciativas que incluyen sector industrial, sector académico, no sé, incluso estrategias de política. Sí, de hecho, el Reino Unido es el primer país en haber desarrollado una ley contra el cambio climático. Se adoptó en el 2008 y es el primer país en tener un compromiso legalmente vinculante para combatir el cambio climático a nivel nacional, incluyendo los diferentes sectores, que incluye pues, el sector privado, las academias y el sector público, por supuesto. Qué interesante, realmente, digamos, Reino Unido ha tomado cierto liderazgo a nivel mundial en el tema del combate al cambio climático. Benjamín Ortiz Espejel es ingeniero agrónomo, maestro en antropología social y doctor en ciencias, con una especialidad en manejo de recursos naturales. Ha sido profesor en la Universidad Nacional, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Chapingo y la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. También ha impartido clases en las universidades de Guanajuato, Coahuila y Veracruz. Y de alguna manera su asociación, su cooperación con México, digamos, es un puente hacia América Latina. Sí, totalmente. El Reino Unido considera a México como un socio de privilegio. Es un líder en el tema para Latinoamérica. México ha demostrado que tiene mucho potencial para hacerlo y se ha realmente ubicado como un líder para toda la región Latinoamérica. Su historial lo demuestra. Están a punto de publicar su cuarta comunicación nacional, que es como un reporte del estado de las cosas en México, y se presenta ante las Naciones Unidas. México es el primer país en Latinoamérica en haberlo hecho, y además ha desarrollado este Programa Nacional de Acción contra el Cambio Climático, el PEC, y en esto pues se está posicionando como líder en el tema, y vamos a ver en las negociaciones internacionales que se van a llevar a cabo muy pronto, pues qué va a suceder, y ojalá México esté escuchado como uno de los líderes para los países en desarrollo en este tema. Muy bien. ¿Nos podrías comentar brevemente algunas iniciativas de, digamos, inversionistas de Reino Unido en tema de cambio climático para el caso con México? De inversionistas. Proyectos ya de... Sí, por supuesto. De hecho, el gobierno británico, mediante la embajada, estamos apoyando a través de diferentes programas a México. Trabajamos tanto con el gobierno como con el sector privado, universidades y la sociedad civil. Tenemos dos programas en particular.
uno que es el Fondo de Programas Estratégicos y otro que es el Diálogo de Desarrollo Sustentable. Son nuestras dos herramientas, nuestros dos fondos para apoyar las iniciativas en México. El primero, el Fondo de Programas Estratégicos, está financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras el Diálogo de Desarrollo Sustentable está financiado por el equivalente de la Semarnat en Inglaterra, que es DEFRA. Es una mezcla entre Zagarpa y Semarnat. Anne llegó a México en el 2004 y trabajó 2 años como coordinadora de los proyectos ecoturísticos en el Soconusco y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A su traslado a la Ciudad de México, Anne ingresó a la Embajada Británica, primero en la sección comercial encargada del sector ambiental y desde hace un año como coordinadora del proyecto del cambio climático. Eso es. Es decir, hay toda una, digamos, una gran estrategia de parte del Reino Unido, se ve que muy bien organizada, para establecer ese tipo de cooperación internacional con países como México. Estos dos programas que tú nos comentas, el Fondo de Prioridades Estratégicas y el Diálogo de Desarrollo Sustentable, representan parte de esta estrategia. Sí. ¿Nos podrías comentar brevemente estos programas? Sí, por supuesto. El Fondo de Programas Estratégicos se inició en el 2003 en México. Y esto demuestra la importancia de México para el Reino Unido. A través de este programa estamos apoyando tanto proyectos de cambio climático como de reforma económica, con el objetivo de apoyar México hacia una transición a una economía baja en emisiones de carbono y de alto crecimiento. El diálogo forma parte de una iniciativa mundial que desarrolló el Reino Unido con 5 de sus socios más importantes dentro de los países en desarrollo, que son Brasil, China, India, Sudáfrica y México, por supuesto. Es un programa más reciente que apoya áreas complementarias para estos proyectos. Muy bien. Bueno, pues esto está muy interesante, pero tenemos que irnos a un corte. Regresamos en un momento. Muchas gracias por seguir con nosotros. Anne, estábamos platicando de las iniciativas de cooperación entre Reino Unido y México. Y bueno, una pregunta que tenemos es, ¿cuál es el monto de inversión del gobierno británico para realizar estos proyectos en México? Sí, muy bien. Desde el 2003, que fue cuando empezamos con estos programas en México, el Reino Unido ha invertido en 80 proyectos por un valor de 150 millones de pesos. Entonces, eso creo que representa muy bien la importancia que tiene México para el país del Reino Unido. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos de proyectos que han llevado a cabo con ese dinero? Sí, de los 80, que hemos danos apoyado. Algunos. Sí, brevemente creo que los que más destacan son primero el reporte Galindo, que fue un estudio sobre el impacto del cambio climático en México, el impacto económico. Se basa en el modelo del reporte Stern que mencioné más anteriormente. Es un estudio de los impactos económicos en los diferentes sectores de importancia para México, incluye agricultura, industria, biodiversidad, turismo, etc. Y es un proyecto que se realizó con la Universidad, la UNAM, en conjunto con la Semarnat, la Secretaría de Hacienda y otros socios. Es muy importante para México contar con esos indicadores, esos datos, para poder generar políticas adecuadas y tener datos
cuantifiables, se dice, Sí, claro, está. para poder tener la mejor política de acción contra el cambio climático en base a esto. Bueno, esto es muy importante porque este informe que tú mencionas está cobrando cada vez más fuerza entre el círculo tanto de académicos como de políticos en Sí. México. Está cobrando apenas, ¿no? Yo creo que fue una medida muy acertada tener, digamos, esta iniciativa para, con datos duros, datos que, digamos, un economista entiende, Sí. poder decir con fiabilidad que no hacer nada representa un costo mucho mayor que si en este momento se invierte en acciones de mitigación y de adaptación. Exacto, sí creo que es una herramienta fundamental para poder convencer que lo que decíamos anteriormente, que no solamente es una amenaza ambiental, sino también una amenaza económica. Y los costos, así como lo demuestra el estudio, son muy, muy, muy importantes. Y sería insostenible para México no actuar en este momento. Entonces, tener estos datos duros, como dices, es sumamente importante. Y estamos viendo con mucho gusto que ya cada vez más está usado por el gobierno federal en México y también se usa este reporte cada vez más en temas transversales. Entonces nos da mucho gusto saber que pues está apoyando la acción del país hacia una lucha ya pronta contra el cambio climático. Ligada a este tema, Ann, ¿hay algún otro país del mundo en donde se haya hecho esta, digamos, versión adaptada del informe Stern? Pues se está empezando, pero México es otra vez líder. Es el primer país de Latinoamérica en haber desarrollado este estudio siguiendo el modelo del estudio Stern. Entonces se está repitiendo ya en otros países de Latinoamérica. Entonces pues es un ejemplo a seguir y nos alegra. Qué interesante. ¿Algún otro ejemplo que nos puedas comentar de proyectos? Sí, por supuesto. Para nosotros también es muy importante que no solamente sean acciones centralizadas a nivel federal, es decir, en México DF, sino que también se trabaje en toda la República. Entonces, bajo este esquema de nuestros programas, estamos apoyando a diferentes acciones a nivel estatal. Hemos apoyado 3 planes de acción contra el cambio climático en Veracruz, Nuevo León y Chiapas. El plan de Veracruz es el primero en haberse realizado en México después del plan del Distrito Federal, que es un poco diferente. Y nos dio mucho orgullo poder apoyar con esta iniciativa, que también sirvió como modelo para otros estados de la República. Y ahora estamos trabajando con Nuevo León y con Chiapas en el desarrollo de sus planes. El de Nuevo León ya casi está listo y el de Chiapas estamos en esto apenas. Muy bien. Y como otras iniciativas a nivel, trabajando con los estados, pues tenemos un proyecto con la Universidad Iberoamericana de Puebla, que es un proyecto que nos apasiona también. Se trata de capacitar a expertos en climatología para generar datos de cambios climáticos para México, cosa que no se tenía de manera seria y estandarizada para el país. Es un proyecto sumamente importante para nosotros y para México, porque esto nos va a permitir nuevamente tener datos duros para observar la evolución de los cambios climáticos en México y así saber cuáles son las tendencias que está tomando y pues poder generar las políticas adecuadas en respuesta a esos cambios, poder orientar las decisiones políticas. Muy bien. ¿Quiénes participan en este proyecto?
Pues es un proyecto que lleva a cabo la Universidad Iberoamericana y está realizado en conjunto con el gobierno federal, con el INE, que es el Instituto Nacional de Ecología, y pues con financiamiento de la Embajada Británica a través de su programa. Y pues no sé qué. Muy bien, muy bien. ¿Hay algunas iniciativas con el sector industrial? Sí, tenemos mediante el diálogo de desarrollo sustentable una iniciativa muy interesante que en este momento está a nivel de piloto en el Estado de México. Es el proyecto MISP, que es una iniciativa de simbiosis industrial. Es un tema muy interesante también, es para identificar sinergias entre diferentes negocios para sacar provecho, por ejemplo, de los desechos de tal industria que pueden ser usada como materia prima de otra. Entonces es crear circuitos sustentables entre las diferentes industrias o las diferentes empresas. Entonces es un proyecto que ha resultado muy interesante y muy fructífero. Se han generado ya 39 empleos y se están identificando muchísimas sinergias entre las diferentes empresas que forman parte del proyecto. Me parece que son 600 las iniciativas que se han identificado hasta la fecha. Entonces un proyecto muy exitoso también con el sector privado que esperamos poder replicar en otros estados. Qué interesante. La perspectiva a futuro desde el gobierno del Reino Unido es continuar apoyando esto. ¿Qué planes tienen? Sí, estos dos programas van muy bien. México sigue un país socio del Reino Unido y nos interesa muchísimo seguir construyendo sobre la base que es ya cada vez más fuerte de colaboración entre los dos países. Entonces, mediante estos dos programas vamos a seguir trabajando con México, desarrollando más proyectos y de hecho estamos por abrir una nueva convocatoria de proyectos por la sociedad civil, el gobierno mexicano o el sector privado o la academia. Si están interesados en presentar propuestas, pues pueden consultar nuestra página web o ponerse directamente en contacto con nosotros y con todo el gusto les iríamos orientando hacia lo que estamos buscando. Como alternativa, Ortiz Espejel habla de una nueva relación a la que no duda llamar sustentable, desde la experiencia concreta de los actores sociales que proponen una manera distinta de entender y gestionar las relaciones entre sociedades humanas y sistemas naturales. Con el sector industrial nos habías dicho un poco, ¿no? Sí. Una experiencia en el Estado de México. ¿Podrías comentarnos un poco más alrededor de la idea de esta cooperación con el sector industrial? Sí, para nosotros es un sector clave. Nos parece que en México el sector público ya está convencido de que está sucediendo el cambio climático y está actuando, como lo mencionamos antes, con un programa muy ambicioso, con nuevas leyes, etc. Se está haciendo muchísimo a nivel público, pero con el sector privado todavía queda bastante por realizar. Entonces nosotros pensamos que es un sector clave con el cual trabajar. De hecho tenemos ahorita un proyecto que estamos por terminar con los sectores industriales más importantes en cuanto a cuestiones ambientales. Se está trabajando estudios para que puedan medir su impacto ambiental y también hacerles recomendaciones sobre sus opciones de mitigación y adaptación, es decir, cómo pueden reducir sus emisiones de carbono y cómo pueden prever
tener planes para cuando haya cambios climáticos más drásticos, que que se puedan adaptar y pues proteger para esos cambios climáticos. Muy bien. Anne, pues sin duda Reino Unido ha tenido un papel protagónico en este, digamos, lucha contra el cambio climático y ha encontrado en México pues un aliado por los resultados. Parece que ha podido haber una buena sinergia entre los dos países. Pues nos da esto mucho gusto y bueno, seguiremos comentando en el próximo segmento. Regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Anne, hablabas de, digamos, una ley de cambio climático en Reino Unido. Sí. ¿Habría, digamos, alguna iniciativa que impulse este tipo de acciones para México? Pues no lo hemos trabajado nosotros, aunque es un tema que siempre nos interesa mucho, el intercambio de experiencia. Teniendo tantas iniciativas interesantes en el Reino Unido, nos interesa mucho y podría ser posiblemente una propuesta de proyecto para el futuro que podríamos apoyar, posiblemente. Claro, claro, muy bien. Y también, digamos, iniciativas de colaboración con gobiernos de estados, de manera directa entre la embajada y ya no pasar por el gobierno, como decías tú, por el gobierno central o federal, sino dirigirse a los gobiernos más locales. Sí, nos interesa, de hecho, ahora que estamos con el desarrollo de esos planes de acción estatal contra cambio climático, nos interesaría mucho poder ya tener acciones más concretas y por qué no apoyar esas iniciativas, ¿sí? Podría ser algo también de mucho interés. Creo que a nivel local en el Reino Unido hay muchos proyectos que se están desarrollando. Por ejemplo, uno que me viene a la mente es una comunidad sustentable, toda una ciudad sustentable que se creó en el sur de Inglaterra, se llama Bedsett. Y es una comunidad muy concentrada para evitar mayor uso de transporte, también se usa mucha energía limpia y bueno, es una serie de medidas que permiten tener una comunidad con muy bajas emisiones de carbono y aparte un ámbito muy agradable de vida, que esto creo que es un punto que podemos enfatizar, que actuar contra el cambio climático muchas veces también representa una mejora en la calidad de vida. Como parte del Fondo de Programas Estratégicos de la Embajada Británica, Anne Bomer ha trabajado en estrecha colaboración con el gobierno mexicano, el sector académico y organizaciones no gubernamentales, en proyectos como los programas estatales de acción climática de Nuevo León y Chiapas, y en el diseño de una estrategia nacional de red para México, entre otros. Muy bien. Sí, estás tocando un tema muy importante porque, bueno, nosotros hemos podido reconocer dos niveles de trabajo en favor del desarrollo sustentable. Sí. Un nivel que es el que tú has comentado de gestión, de protocolo, de acciones a nivel internacional, países, pero otro nivel que es justamente el local. Sí. Comunidades muy concretas, territorios muy específicos que tienen experiencias valiosas. Y en ese sentido, poder establecer vínculos de experiencias entre comunidades locales de Reino Unido y comunidades locales de México sería un proyecto muy, muy bonito. No sé si esto lo han pensado. Sería muy interesante y con todo el gusto lo podríamos considerar porque efectivamente estamos convencidos de que no llegaremos a nada si no se actúa en todos los niveles
como mencionas, tanto internacional como nacional en México, en el Reino Unido y en todos los países del mundo, a nivel estatal y a nivel muchísimo más local, hasta individual. Es muy importante que todos estemos conscientes y actuando. Entonces sí, nos interesaría mucho pues poder explorar esta posibilidad. Qué bien, sí. pues eso es muy bueno, porque las redes de ciudadanos solidarios, unos que producen de manera orgánica algún producto o un bien o un servicio ambiental, y que tengan consumidores igualmente conscientes y responsables, me parece que por ahí va el futuro digamos, del éxito de las políticas digamos, de la época post cambio climático. Exacto. Sí, yo creo que si sabemos manejar esta crisis, vamos a llegar a una sociedad que personalmente creo sería muchísimo mejor de la que tenemos ahora, más respetuosa tanto del medio ambiente como de las poblaciones, con una mejor calidad de vida. Y sí, yo lo veo realmente como una oportunidad. Y quisiera retomar también el programa del diálogo de desarrollo sustentable que se estableció entre México y el Reino Unido. Justamente fomenta este tipo de iniciativas. Se pensó como un diálogo realmente. El nombre no es casual. Se piensa como un intercambio de experiencias, de aprendizajes, y a través de este programa en particular se están apoyando justamente iniciativas de producción y consumo sustentable. También hay proyectos en ecoturismo, que es un tema que puede ser muy interesante para México, y el Reino Unido también como turista. Claro. También están apoyando a la industria. O sea, hay muchas cosas que se están haciendo a través de esos programas. Entonces estamos muy abiertos a propuestas y nos encanta estar trabajando con México sobre esos temas. Claro. Entiendo que a nivel internacional el Reino Unido ha apoyado iniciativas con el gobierno federal mexicano, una en particular que se llama Fondo Verde. Sí. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso? Sí, el Fondo Verde es una propuesta que hizo el presidente Calderón, una propuesta muy interesante de crear un fondo en el cual los países desarrollados proporcionarían financiamiento para que los pueda usar los países en vía de desarrollo, justamente para apoyarlos con sus iniciativas de adaptación y mitigación, es decir, prepararse al cambio climático, bajar sus emisiones, orientar sus políticas y sus economías hacia modelos más sustentables, porque para nosotros es muy importante también tomar nuestras responsabilidades. El cambio climático se ha generado por los países desarrollados, sobre todo, y se nos hace justo que los países desarrollados estén tomando pues su par, ¿no? en lo que está sucediendo ahora. Y entonces la generación de este fondo se nos hace una iniciativa muy interesante que iría en esta dirección, poder apoyar los países en desarrollo con lo que está sucediendo y ayudarlos a prepararse para esto. Estás tocando un tema muy importante, esta conciencia de corresponsabilidad, sí, entre los países emisores, fuertemente, que los más contaminantes en el mundo, y que los países que no contaminan tanto sufren, los efectos del cambio climático. El Dr. Ortiz es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha sido coordinador de la maestría en Estudios Regionales en Medio Ambiente y Desarrollo del Ibero Puebla.
y ha participado en diversos proyectos de investigación y desarrollo con enfoques interdisciplinarios, aplicados a los manejos de recursos naturales, entre diferentes grupos campesinos e indígenas de México. Y que los países que no contaminan tanto padecen, sufren, digamos, los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, digamos, me parece que un poco difícil, a ver cuál es tu opinión. Sí, el cambio climático es una injusticia, porque sí se generó por países desarrollados que ahora llegaron a un nivel bastante óptimo de desarrollo, y desafortunadamente los que están padeciendo en particular los efectos, y ya lo están viviendo, son los países más pobres. Entonces hay una gran injusticia intrínseca a lo que está pasando, y por eso es importante que los países desarrollados tomen sus responsabilidades. Y para nosotros las negociaciones internacionales que están pasando ahorita, y de hecho hay una cumbre muy importante en diciembre que es la de Copenhague, para nosotros es muy importante resaltar esto justamente en esas negociaciones. Quisiéramos que se llegue a un acuerdo internacional, pero con responsabilidades repartidas, no sé cómo explicarlo, ¿sí? Sino que las naciones que generaron todos estos cambios climáticos pues tengan compromisos vinculantes, y también que las naciones en desarrollo que ahorita están siguiendo modelos no sostenibles también tomen el compromiso para que no lleguemos a extremos aún peores. En coordinación con la Universidad Iberoamericana de Puebla y el Instituto Nacional de Ecología, se encuentra desarrollando un proyecto pionero en México que busca capacitar a expertos mexicanos en la detección de cambios climáticos, con el objetivo de generar los datos necesarios para la toma de una decisión y la puesta en marcha de políticas públicas adecuadas, tanto a nivel federal como estatal, para lograr una transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Siguiendo esta misma idea, países que no han logrado llegar a un pleno desarrollo por circunstancias muy complejas, tienen una gran población en condiciones de alta vulnerabilidad al cambio climático. Sí. Y por el otro lado, de manera paralela, hay países que siguen emitiendo grandes cantidades de gases de efecto invernadero. En ese sentido, la pregunta, Anne, sería: acciones de adaptación, de apoyo a las condiciones de pobreza, por decirlo así, a los habitantes de los países en desarrollo, ¿sería una prioridad para el gobierno de Reino Unido? Sí, totalmente. Los dos ejes de trabajo son definitivamente mitigación y adaptación. Mitigación para apoyar a los países como México en reducir sus emisiones de manera como preventiva, y adaptación para, pues el cambio climático ya está sucediendo y sabemos que va a haber consecuencias drásticas, y para países como México las consecuencias sí van a ser bastante fuertes. Entonces, apoyar efectivamente a las poblaciones más vulnerables, las que se encuentran en las costas, las que se encuentran en zonas de gran aridez, o al contrario, que están sujetas a inundaciones o a tempestades muy fuertes, poder apoyarles con sus planes de adaptación. Sí, es un punto muy importante. Benjamín Ortiz es autor de un libro que habla sobre el manejo de recursos naturales entre indígenas totonacos de Puebla y Veracruz. Tiene más de 50 publicaciones en revistas y capítulos de libros científicos. Esperamos también que los países desarrollados tomen compromisos
muy fuertes. El Reino Unido ya ha alcanzado y rebasado su compromiso que había tomado en el último acuerdo, que es el de Kioto. Ya se alcanzó reducciones de emisiones de 20% y espera, a través de la ley que pasó en el 2008 y también en esas negociaciones internacionales, está esperando llegar a reducciones aún más importantes. Pensamos en reducir en un 34% de aquí al 2020 y en un 80% de aquí al 2050. Eso es nuestra meta nacional para el Reino Unido. Y pues vamos a seguir promoviendo iniciativas. En el 2012 tenemos los Juegos Olímpicos en Londres, que van a ser los primeros Juegos Olímpicos sustentables. Entonces esperemos así dar pues un modelo a seguir. Hay muchas iniciativas que queremos promover también a nivel industrial. La Confederación de Industrias Británicas, el CBI, ha sido una de las primeras en el mundo en presentar un reporte, un estudio sobre el impacto del cambio climático para el sector privado y en tomar acciones. Entonces, todas esas iniciativas esperamos puedan servir de ejemplo y pues promoverlas en México y en el resto del mundo. Muy interesante, Anne. Pues tenemos que ir a un corte, pero cerramos en el siguiente segmento. Regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Anne, estábamos charlando sobre las iniciativas que hay entre Reino Unido y México en el tema de cambio climático. Sí. Y bueno, estabas tú comentando muchos ejemplos en donde iniciativas que se desarrollan en Reino Unido, como el informe Stern, y ahora nos comentabas de esta iniciativa de un grupo, de un consorcio de industriales, pudieran, o de hecho son, ejemplos para que se reproduzcan en países como México. Para el doctor Ortiz, desde tiempos inmemoriales, el control del tiempo se tornó en legitimación del poder social. Esta circunstancia, nos dice, ha llevado a construir un presente donde no caben las diferencias y la experiencia social. Se reduce a tiempos y espacios establecidos por los centros de poder económicos. Esto es, bueno, pues un fuerte vínculo entre nuestros países en esta relación, digamos, bilateral. ¿Qué nos podrías comentar más sobre esto? Pues a través del diálogo de desarrollo sustentable entre México y el Reino Unido se han apoyado muchísimas iniciativas de este tipo de colaboración entre los dos países. Hemos tenido visitas de pues académicos y industriales y representantes de gobierno de México al Reino Unido, que fueron a ver experiencias que se desarrollaron allá para poder pues ver la posibilidad de replicarlas aquí. El ejemplo que mencionaba antes de MISP, de simbiosis industrial, esto fue resultado justamente de una de esas visitas. Tenemos muchísimos ejemplos de colaboración fructífera. A nivel de los gobiernos, creo que el apoyo del Reino Unido al Fondo Verde, la propuesta del presidente Calderón, es una que más destaca a nivel internacional. Esperamos realmente que se adopte esta propuesta del presidente Calderón. Quisiéramos también apoyar a México en el desarrollo de sus políticas y acciones de adaptación y mitigación. Entonces, pues esperamos los programas sigan apoyando en esta dirección. Además, tenemos en la embajada
un equipo de cambio climático que se dedica a campaña más específicamente. Es decir, que trabajan con el gobierno a nivel federal, con el Congreso, con el Senado, con presidencia, con los estados, también con el sector privado y las universidades, para justamente pues, seguir con todo este trabajo de información, de convencimiento y pues promover esas acciones que se han llevado a cabo en el Reino Unido para que se adopten aquí en México, si es bueno adaptarlas aquí. Claro. Esas campañas se iniciaron hace un año apenas y ya estamos viendo los resultados. Tenemos en noviembre un foro para el sector privado que va a ser muy importante. Es un foro de cambio climático y negocios. Entonces en este esperamos poder seguir convenciendo a las empresas más importantes de México que actúen, que empiecen ya a desarrollar sus estrategias para luchar contra el cambio climático, que se preparen también en pues, sus negocios porque les va a afectar directamente. Entonces estamos esperando poder apoyarlos de esta forma. El doctor Ortiz actualmente es coordinador del programa interdisciplinar en medio ambiente en la Universidad Iberoamericana Puebla. Entiendo que también pronto va a ser un taller de comunicación de los resultados del proyecto de detección de cambio climático en México a tomadores de decisión. Así es, hasta la fecha mediante este proyecto se ha capacitado a expertos del tema de climatología, se dice, de climatología, y ahora la siguiente etapa es informar a los tomadores de decisión de lo que se ha realizado, de la información con la que cuentan ahora para poder tomar las decisiones más adecuadas y diseñar las políticas pues más adaptadas para cada estado y también a nivel federal. Entonces se está organizando el 23 y 24 de noviembre en la Ciudad de México un taller con representantes tanto del gobierno federal como de gobiernos estatales para presentarles esta iniciativa y pues ojalá que adopten esos datos como parte de sus tomas de decisión. Entonces, pues sí, estaremos en México el 23 y 24 de noviembre en la Ciudad de México. Sí, sin duda algún gobierno o algunos gobiernos del estado, de los diferentes estados de la República, tomarán este importante insumo de datos, digamos, duros que ponen en relieve cambio climático en México. Sí, yo creo que sí, estamos justamente en una etapa clave, como muchos ya están tomando la iniciativa de desarrollar sus planes estatales. Contar con esta información es de suma importancia, va a ayudar muchísimo a desarrollar pues planes que estén los mejores posibles para cada estado. Nos confiesa que le gusta la naturaleza, la música, el cine y la literatura, y entre sus hobbies se encuentran la danza, el yoga y la meditación. Nos afirma también que aunque le gusta mucho la vida cultural y social de la Ciudad de México, nunca pierde darse una escapada para seguir explorando nuestro país. Sí, esto es muy importante porque tenemos que avanzar de la cultura de estar digamos, en el cambio climático, por mencionarlo, sin tener un respaldo de datos. Exacto. Digamos, plantear un programa de cambio climático estatal que no tenga un respaldo científico no tendría sentido, simplemente tener un escaparate político. Exacto. Sí, no llegaría a resultados concretos, no ayudaría realmente a los estados a llegar a lo deseable, ¿no? Claro, es decir, un desarrollo sustentable,
una preparación para los cambios que nos esperan. Entonces sí, contar con esta información es de suma importancia. Sí, no, realmente con lo que tú nos has podido comentar, Ann, nos dejas un panorama muy, digamos, completo que integra la dimensión internacional, la dimensión del gobierno federal, gobiernos estatales y lo que más nos importa serían las localidades Sí. concretas, territorios donde la gente está viviendo. Sí, Y sin tiene- olvidar los actores también privados y pues las academias, Y las academias. por supuesto. Muy bien, Y, Ann. pues, perdón, antes dime. de que terminemos, quisiera mencionar que estamos muy abiertos a proporcionar información, organizar eventos. También si desean información sobre nuestros programas que mencionamos, que por favor se acerquen a la Embajada Británica. Estamos en la Ciudad de México. Los datos se encuentran en la página web. Viene también mucha información, reportes sobre lo que estamos haciendo y también lo que se está realizando en el Reino Unido. Entonces, para compartir nuestra experiencia, tenemos mucha información disponible en la página web o directamente con nosotros. Con todo el gusto les podemos proporcionar la información que Muy deseen. bien, pues muchísimas gracias, Ann. Ha sido un placer estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros.